Retornamos a esta franja de consultorio los jueves, 4 a 5 de la tarde, con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Como dijimos al inicio de nuestro programa, comenzamos un nuevo ciclo que ya hemos presentado y por supuesto la invitación para que nos acompañen amigos, amigas, oyentes. Saludamos hasta ahora a nuestra coordinadora académica, Zaira Gudelo, es profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy contenta de empezar este nuevo ciclo y bueno, aprovecho para saludar a Ana y agradecerle por acompañarnos en el programa de hoy. Nuestra invitada esta tarde en el consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia es Ana Lucía Giraldo Liscano, a quien saludamos hasta ahora. Ana Lucía, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, Alex, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Un saludo muy especial, Zaira también. Profesora Zaira, un contexto inicial de lo que encontramos en este ciclo a partir de esa primera conversación. Listo. Yo quiero que invitemos a quienes nos escuchan a empezar a conversar alrededor de unos temas que van a ampliar el universo de lo que entendemos por ciencia política, justamente como en la conmemoración del 8 de marzo y del mes también en el que las mujeres nos movilizamos para conmemorar la defensa de nuestros derechos. Entonces, en este programa y en los que van a seguir vamos a explorar el tema del cuidado, la estética del cabello afro, la presencia y experiencia de mujeres lesbianas feministas que, como les acabo de nombrar, da cuenta de una ciencia política abierta a problematizar las relaciones de poder en la escala del cuerpo, de las prácticas, de los relacionamientos cotidianos, descentrándonos de lo que yo creo que comúnmente asociamos, ¿cierto? Es decir, a otros actores y espacios que hemos reconocido tradicionalmente en el estudio de nuestra ciencia política como el Estado, el gobierno, los partidos políticos, y creo que la invitación es a entender que hay una apuesta por pluralizar el debate para cuestionar en este caso y con lo que vamos a conversar hoy con Ana, cuestionar por ejemplo la naturalización femenina de las labores asociadas al cuidado. Con Cindy, otra egresada de la maestría, vamos a poder aproximarnos a poder también cuestionar cuáles son esos modelos estéticos racializados, y con Alejandra vamos a poder explorar también cuál es esa lógica de la norma corporal y sexual que ha hecho que muchos cuerpos sean también vulnerados y oprimidos, digamos, por diferentes vías y acciones. Entonces, creo que la invitación es que de la mano de egresadas tan valiosas como Ana, que además son feministas de nuestra maestría en ciencia política, conversemos sobre estos temas para, insisto, conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Entonces, bienvenida a Ana. Yo no sé si antes de explorar, digamos, como las preguntas que tenemos para ella y antes de abrirnos a la conversación, pues me gustaría además decir que Ana no solamente es una egresada de nuestra maestría, sino que ella es trabajadora social, es magíster en ciencia política, es una investigadora de los temas asociados a cuidadoras de personas con discapacidad. Y ha tenido pues como una lista muy valiosa en términos pues como de toda esa digamos como todo ese tema del cuidado en términos de políticas públicas y de otros elementos, pero también ha hecho incidencia en diferentes políticas. Entonces Ana ha estado alrededor de la construcción del sistema de plan de cuidados de Antioquia, del sistema nacional, del sistema distrital. Hoy hace parte es integrante de la Corporación Educativa Combos, además es de la Asociación de Familias de Personas con Síndrome de Down, asociada y coordinadora de procesos de formación a mujeres y cuidadoras, y hace parte de la Mesa Departamental de Cuidados. Entonces, bienvenida Ana, y muy, muy contenta que podamos iniciar este ciclo de la mano de tu valiosa y recorrida experiencia. Tan bella, Zaira, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz que este tema ya esté en el instituto, que haga parte del programa, de estos espacios de formación, y muy, muy contenta, muchas gracias. Alex, no sé si entonces nos damos a la tarea de iniciar la conversación. En efecto, profe, y por supuesto la invitación para lo que significa este ciclo, y ya con ese contexto podemos comenzar con una serie de temáticas importantes que tenemos con nuestra invitada y que por supuesto queremos aprovechar al máximo con ella. Entonces, ¿cuál sería ese tema puntual, esa columna vertebral sobre la cual pues tenemos esta conversación? Listo, entonces les contamos que lo que vamos a conversar hoy es del trabajo y la apuesta que hizo Ana
en la maestría de Ciencia Política. Su tema o su trabajo se tituló Mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en Medellín, reconocimiento, redistribución y apropiación de la esfera pública. Entonces, bueno, yo quisiera introducir como dos momentos en la conversación. Quisiera que Ana pudiera contarles a todos nuestros oyentes que apenas empiezan a familiarizarse con el tema del cuidado, bueno, como qué es eso, ¿cierto? ¿Por qué termina siendo importante hablar de ese tema? Porque hoy es un tema que circula en la agenda y teoría política. Yo creo que quienes nos hemos acercado un poquito al tema sabemos que sobre todo ha estado como centro en la teoría económica, pero empieza también a estar en la teoría política feminista. Entonces, bueno, quisiera que nos contaras como qué es eso del cuidado y por qué es importante, pero además de eso quisiéramos zoom en por qué entonces terminamos diciendo que el cuidado es un derecho que todas y todos merecemos. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando nombramos eso? Y finalmente, cómo ese tema termina interpelando las relaciones cotidianas que tenemos en todos nuestros entornos. Entonces, Ana, la palabra es tuya. Bueno, Zaira, muchísimas gracias. Bueno, también como compartir un poco desde dónde surge esta investigación. Yo me he acercado a este tema de trabajo de cuidados y de cuidadoras desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Como profesional en trabajo social, pero también desde la vida íntima, un poco familiar, y ahorita pues también le doy como explicación al por qué quiero iniciar por ahí a propósito del tema. Y me he acercado durante muchísimos años, aproximadamente 15 años, a la vida de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, diferentes discapacidades, pero en esta ocasión quise pues como enfocar el trabajo con cuidadoras de personas que cuidan personas con síndrome de Down, niños y jóvenes que tienen una discapacidad intelectual. Bueno, el tema de los cuidados es muy cercano como a la vida de todas las personas. En algún momento hemos hablado como del cuidado, ¿cierto? El cuidado de sí, el autocuidado, cuidémonos de esta situación y eso tiene que ver con la preservación de la vida, tener unas condiciones de vida con dignidad que nos permita como seguir esos trayectos vitales, esas etapas vitales. Entonces hace parte como de un campo de estudio de disciplinas de diferentes campos de investigación también, pero un poco como muy asociada a la salud, a la economía también, como Zaira nos decía ahorita, pero muy pocos estudiados sobre esa relación que tiene con la política y lo político, ¿sí? Entonces, creo que la economía del cuidado, de alguna manera, pues, este concepto de economía, lo que está exponiendo es una situación, es un tema que tiene que ver con el interés público, con la toma de decisiones, sobre todo toma de decisiones para políticas públicas y decisiones también macroeconómicas. Entonces, este asunto del cuidado se ha teorizado bastante se ha caracterizado bastante, pero desde el estudio que realicé es entendido como el trabajo de los cuidados, desde la economía del cuidado, que puede ser observado desde muchos puntos de vista, como entre esas el campo pues, como de la salud, de la medicina, de la enfermería, pero no es observada desde la economía del cuidado. Y lo que plantea es que el cuidado, para sostener la vida, hay que generar unas acciones, ¿cierto? Hay que materializar ciertas acciones para sostener esa vida, y estas acciones se constituyen en trabajo porque hay una dedicación de tiempo, hay una dedicación de recursos materiales y simbólicos, hay personas que realizan esos trabajos, ¿sí? Entonces yo pasaría a plantear, porque ya no hablamos solamente de los cuidados, sino de sentido un poco filosófico, sino a pasar a entenderlo en el mundo del trabajo, el trabajo de cuidados. Y allí hay como dos grandes campos, el trabajo de cuidados que es remunerado y el que no es remunerado. Y hemos sido muy cercanos y cercanas a ese trabajo de cuidados remunerados, ¿cierto? De esos campos pues donde por cuidar
de alguna manera pues hay unas remuneraciones, sobre todo en el campo de la educación también, y hay unos trabajos que no son remunerados, que son los que ocurren en el ámbito familiar. Entonces aquí estamos hablando ya de trabajos de cuidados familiares no remunerados, o trabajos de cuidados no remunerados, o trabajos domésticos no remunerados. Aquí es en este último campo donde la investigación empezó pues como a tener, se empezó a materializar, se empezó pues como a desarrollar frente a ese mundo que significa el cuidado y desde un punto de vista que lo podemos entender. Cuando hablamos del trabajo de cuidado, para abreviarlo un poco, entonces estamos ya casi que exponiendo que hay unas personas que realizan ese trabajo, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a hablar de cuidadoras. ¿Quiénes son esas trabajadoras del cuidado? Tú lo mencionabas ahorita, Zaira, es un mundo del trabajo feminizado, hace parte de esa dimensión sexual del trabajo que se histórica, la construcción también de la política y de política, ¿sí? ¿Quiénes han estado en la esfera pública? ¿Quiénes han estado en la esfera privada, familiar, doméstica, donde ocurren los cuidados? Allí se empieza también a desarrollar procesos de investigación, y muy importante decirlo, que bebe un poco de lo que ha sido el recorrido de las luchas feministas, de las olas de feminismo, que hemos tenido pues, como varios conflictos en diferentes momentos, y que el cuidado ha hecho parte de esos debates, ¿cierto? Pero creo que en esta última temporada, 80 para acá, y sobre todo en pandemia, en Latinoamérica, después de la pandemia, el tema de los cuidados no está en el centro de debate, de las propuestas, de la visibilización de lo que genera este trabajo de cuidado. Rápidamente paso pues, a contar esto que genera en términos para las mujeres en términos de derechos, y esta feminización de los cuidados, o sea, las mujeres directamente vinculadas como las que mejor hacemos el trabajo de los cuidados, ha llevado a que de alguna manera esto se presente como una barrera para la participación, ¿cierto? Hay datos que se empiezan a mostrar como una adolescente que ya empieza a cuidar, o porque tiene un embarazo, o porque debe cuidar a una persona adulta en su casa, o a su hermano o a su hermana con una discapacidad, empieza a tener serias dificultades para ir a la escuela. Y desde allí empezamos a ver cómo se abren estas brechas de género, que pues no puede avanzar tranquilamente en su proceso escolar. Y es aquí donde empezamos a mirar pues como lo que genera esa dificultad para que las mujeres avancen en términos pues, educativos y sociales. ¿De qué estamos hablando en este momento? De las brechas de género, desigualdades a razón del género asociadas a los trabajos de cuidados domésticos no remunerados, porque empiezan desde la niñez, desde las niñas. Allí empiezan las niñas también a ser asignadas a los trabajos de cuidado, y esto es lo que empieza pues, como a generar esas dificultades. Zaira mencionaba ahorita algo sobre por qué verlo como un derecho, porque el cuidado como un derecho, pues ya les mencionaba que sin los trabajos de cuidado no hay una vida digna, ¿cierto? Y por esta razón todas las personas en el mundo tenemos derecho a ser cuidadas en cualquier momento del curso de vida, ¿sí? Hay unos picos donde recibimos mayor cuidado y tenemos mayor dependencia de cuidados. En la primera infancia, en la preadolescencia, cuando tenemos alguna discapacidad y alguna función que se va perdiendo y requerimos pues como de apoyos, y cuando estamos en la edad adulta y vamos perdiendo también cierta funcionalidad para la autonomía, ¿sí? Pero no quiere decir que en el resto de los momentos de la vida no requerimos cuidado, no, eso es falso, ¿sí? En la edad productiva también podemos requerir cuidados por alguna situación. De esta manera el cuidado se constituye en un derecho. Todas las personas tenemos derecho a cuidar, pero a su vez tenemos toda la capacidad de cuidar. Todas las personas tenemos la misma capacidad de cuidar, y la cultura nos ha enseñado que las mujeres cuidamos mejor que los hombres, ¿cierto?
Las mujeres son las cuidadoras naturales y esto es lo que ha generado esas desigualdades y esas brechas, y es donde empiezan pues como a acuñarse ya la economía del cuidado, empieza a acuñar unas categorías bien interesantes estudiadas en lo que fue esta tesis, y es el reconocimiento del valor del cuidado como derecho, como ética, como derecho, y como capacidad humana, ¿sí? El cuidado como capacidad humana. Son dos aspectos bien interesantes que nos expone entonces categorías como el reconocimiento y la redistribución, redistribuir los cuidados con las personas y en el campo pues que no se ha hecho cargo. Estoy hablando de los hombres, ¿cierto?, en esos trabajos de cuidados, estoy hablando del Estado en términos de políticas públicas para el cuidado, y aquí es donde se presentan pues como esos dos actores muy importantes en lo que se conoce como la redistribución, ¿sí? Termino pues como esta parte para hacer énfasis en las R's del cuidado, de la economía del cuidado, que son reconocimiento, redistribución, remuneración, reducción de la sobrecarga de trabajos de cuidado, y una muy importante que también fue parte de esta tesis y fue la representación directamente relacionada con la participación de las mujeres, ¿sí?, en la esfera pública. Perfecto, muchas gracias, Ana. Yo creo que a partir, digamos, como de este panorama tan amplio que nos abrís para la conversación, quisiera que, además de que las personas vayan teniendo como un horizonte claro de qué es esto del cuidado, ¿cierto? Porque tenemos que pensarlo en clave de eso que tú nombras como un trabajo no remunerado, y por qué también nombrarlo en clave de derecho y de las R's, que por supuesto terminan siendo una estructura propuesta para la acción en términos de todos esos actores implicados en esa redistribución. Ahora quisiera que nos ubicáramos en un segundo momento, y es, bueno, a partir de todo esto que nos estás nombrando, vos construiste un trabajo de grado, una tesis muy valiosa para el pregrado, para la maestría de ciencia política, que vinculaba, digamos, justamente una de estas experiencias. Entonces, bueno, creo que ya lo nombrabas y empezabas con ello, pero quisiera que nuevamente quisiera como que ahondaras un poquito en ello, ¿cierto? Como cuáles son los hechos o las experiencias que terminan haciéndote vincular, ¿cierto?, la pregunta por las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. En tu tesis también refieres de manera, digamos, transversal, la necesidad de por qué hablar de una domesticidad del cuidado y de una evidente exclusión de las mujeres de la esfera pública, como también ya lo nombrabas, y que a partir de eso entonces también nos puedas contar cuáles fueron esos, no solamente esas experiencias personales que te atravesaron para pensar en el tema, sino también cuáles fueron esos otros datos que empezaron a darte cuenta de que hay un reparto inequitativo de las responsabilidades asociadas al cuidado, y que eso te hubiera puesto a pensar en clave, digamos, como mucho más estructural, ¿cierto? ¿Cómo se reflejó eso en otros casos? Sí, es muy bonita esa pregunta, porque yo creo que ahí es donde radica como este pensamiento un poco feminista frente a este tema, y es poder ver la cotidianidad. Yo inicié este proceso y esta carrera, diría yo, frente al estudio de la economía del cuidado desde la cotidianidad, y cómo se ha podido, y también gracias a la maestría, un poco poderlo estudiar desde los conceptos, la teoría, y un poco pues como desde lo más estructural, pero para volverlo a poner en términos de política pública, otra vez en territorial, en lo micro y en la vida de las mujeres. Yo creo que eso es como la esencia de este trabajo. Este camino inició, como les mencionaba, y por eso mencioné el tema de la familia. Pues tengo un familiar con discapacidad, es mi hermano, ¿cierto? Y me tocó ver todo el proceso de mi madre como cuidadora y la construcción de ella, yo diría que la co-construcción con otras mujeres, y quiero mencionar aquí también a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, a la sección de Pediatría Social, pediatras como la doctora Miriam Bastidas, ahorita la doctora Liliana Zuliani, en su momento la educadora Luz Helena Gómez, que motivaron a un grupo de familias
a crear la Asociación de Familias de Niños y Niñas y Jóvenes con Síndrome de Down en Medellín, ¿cierto? Ese fue como el antecedente. Entonces, me ha tocado ver todo lo que fue desde mi hogar, cómo nació esa idea, cómo se fue consolidando también en un espacio colectivo de participación, cómo existe hoy, siguen llegando sobre todo mujeres allí, y fue en el 2010 que yo dije, no, esto ya me había graduado, ya tenía pues mis conocimientos, empecé a elevar esa experiencia, no solamente como un asunto personal y vital, sino ya de convicción para poder avanzar con ellas. Y ahí fue como el origen de esta tesis, y de hecho es la descripción de lo que pasó en ese proceso de organización y de representación con relación a un acuerdo municipal, el primer acuerdo municipal a nivel nacional en Colombia de cuidadoras, ¿cierto? Que es el acuerdo 027 del 2015, que precisamente promueve la construcción de redes y organizaciones de cuidadoras, y de la cual hice parte en la última fase de aprobación, pues como de ajuste de un documento de aprobación en el Consejo. Entonces me tocó como ver toda la evolución que ha tenido el tema en Medellín, y esto para contar un poco como la historia de dónde surge de esta investigación, ¿cierto? Entonces es como uno de los elementos que quiero como exponer acá. Frente a la pregunta sobre esa feminización de los cuidados, pues ya ahorita también lo mencionaba, ya veo que venían participando más mujeres que hombres en este ámbito, y ahí fue donde empecé como a darme cuenta un poco que eran las mujeres las que estaban también pues como en ese proceso de tratar de visibilizarse como cuidadoras. Y aquí fue donde me empecé pues como a centrar un poco como en el trabajo, ¿sí? Ahorita mencionaba Zaira sobre los datos. Yo creo que pude mirar en lo micro, en estas microrealidades, en la vida de estas mujeres, datos que vienen surgiendo ya a nivel mundial sobre las inequidades y las desigualdades, ¿cierto? Ya en Colombia contamos con la ley 1413 del 2010 de economía del cuidado. Gracias a esa ley se pueden medir los tiempos, la dedicación de tiempos de cuidados en Colombia, que muestra que son las mujeres las que más dedican tiempo en los cuidados, y el promedio que tenemos en este momento es que las mujeres dedican 7 horas y media más o menos a los cuidados, y los hombres están dedicando aproximadamente 4 horas, 3 horas y algo, que se acercan a las 4 horas en los cuidados, y ahí se va presentando la primera brecha, ¿cierto?, de género. Diario aproximadamente estamos trabajando 4 horas más en acciones y trabajos de cuidado doméstico que los hombres, y eso nos está representando unas desigualdades para poder participar también en el campo productivo, en el campo del ocio y la educación, y obviamente pues eso ya va generando ahí como las principales causas estructurales de la desigualdad y la brecha de género, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta de qué significa sumar 4 horas diarias, 4 horas en una semana, en un mes, en un año, lo que eso ha ido generando históricamente hablando, ¿sí? Entonces hay una deuda histórica con las mujeres que se dedican a los cuidados. Esto las aleja, es una barrera, o sea, tener que cuidar sin apoyo, sin poderlo redistribuir con otras personas, va generando unas barreras para la participación, ¿cierto? No, hay casos de cuidados donde las mujeres permanecen 24 horas al día al lado de la persona que está cuidando, ¿cierto? Eso tiene pues como unas escalas y unas diversidades, pero en el caso más extremo es mujeres que no pueden ni siquiera salir, donde hay confinamiento de los cuidados para cuidar, y no puede participar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este trabajo describe desde la metodología etnográfica, con una descripción muy detallada de todos estos procesos, cómo las mujeres van perdiendo esa posibilidad de participar, de incidir en sus territorios, en su vida, en su familia, a nivel pues mucho más macro, por el hecho de cuidar sin apoyo, sin redistribución y sin las posibilidades pues de poder hacer otras cosas diferentes a cuidar, ¿sí? Describe esto de manera pues como muy detallada, desde la descripción densa, pero también empieza como a tener un momento de conversación con estas categorías,
categorías que ya mencioné ahorita desde la economía del cuidado, pero que también han sido abordadas desde la ciencia política como reconocimiento y redistribución, con autores que lo han retomado pues desde las teorías clásicas, y como mujeres filósofas como Nancy Fraser logra también tomar esas categorías también como desde esa comprensión de la economía, de esas nuevas economías, y logra unir, por ejemplo, dos categorías que han sido estudiadas aparte, ¿cierto? El reconocimiento y la redistribución de Nancy Fraser logra unirlas y decir, bueno, no puede haber reconocimiento sin redistribución y redistribución sin reconocimiento, y son estas uniones conceptuales que también son muy de corte feminista, las que hoy logran darle ese contenido, esa plataforma a teorías y a propuestas como la economía del cuidado. Este es un poco pues como el recorrido que se da también como en una parte de la tesis, y también va mostrando cómo van avanzando las mujeres. Unas pueden avanzar en este nivel de conciencia, de formación, que sea, por ejemplo, en la asociación, logra dar saltos de autocuidado. Y yo quiero ya, Zaira, indicar aquí el tema del cuerpo, que es uno de los asuntos también que empieza a tomar fuerza en la tesis, y es cuando las mujeres empiezan a sentir cansancio, empiezan a sentir que no pueden hacer otras actividades de autocuidado, sino más allá de estar cuidando a otra persona, cuando empiezan a ver que sus derechos están en detrimento, pues no los pueden gozar, no los pueden vivir, como el trabajo, gozar de una pensión cuando ya son adultas, gozar de autonomías económicas porque dependen económicamente de otras personas por cuidar, entre esas de sus cónyuges o sus familias primarias, ¿sí? Entonces empieza a haber una serie de afectaciones de la autodeterminación y del cuerpo de las mujeres, como el síndrome de la cuidadora quemada o el burnout, que empiezan a tomar fuerza en uno de los capítulos de la tesis, ¿sí? Y aquí es donde empieza ya el tema del cuerpo. Ana, y género. Que yo quisiera aprovechar eso que nos estás nombrando, porque me permite como entrar en la última parte que quiero que pongas sobre la mesa, y es que claro, como que lo que vos mostrás es como las mujeres a las que te acercaste y a tu propia, digamos, experiencia, se organizan para defender el derecho de quienes cuidan, pero también de ellas mismas, porque pareciera como que ellas no importaran, ¿cierto? Como si fueran un medio. Entonces, bueno, como ellas mismas, como sujetos que cuidan, y ahí entonces me interesa que puedas contarles a quienes nos están escuchando, pues bueno, si realmente como cuáles son esas experiencias que terminas recogiendo en tu trabajo, cuáles son esas formas que nombras, digamos, como de organización, cuáles son esas rutas que comenzaron a emprender para modificar esas reglas de juego, ¿cierto? Que no son en absoluto democráticas, por el reparto justamente inequitativo de esas responsabilidades, como nos lo dice Joan Tronto. Y bueno, y que ahí finalmente entonces como cuáles son esos logros y esas dificultades que terminan teniendo, digamos, en esa carrera por un reparto más equitativo. Sí, un reparto de redistribución, sí. Bueno, cuando hablamos de feminización de los cuidados, eso tiene unas implicaciones, ¿cierto? No solamente las mujeres pues allí trabajando, sino la pérdida de posibilidades de tiempo para hacer otras actividades remuneradas, el tiempo para poder descansar, y aquí estamos hablando ya de la feminización de la pobreza, ¿cierto? Esto es un asunto que ha generado la pobreza a nivel mundial y es estructural, y tiene que ver con pobreza de tiempo y pobreza económica, ¿cierto? Como dos de los campos de la medición del índice pues, integral de medición de la pobreza. Yo me centro en estos dos, como el asunto de no tener tiempo empieza a generar unos detrimentos en la salud y en el goce de derechos de las mujeres, cómo eso asociado a la falta de participación de ellas en campos productivos y de incidencia también va generando unas pobrezas económicas y dependencias económicas, y cómo la mezcla de estas dos cosas las va alejando un poco como esa esfera pública, no solamente entendida como el foro público donde se toman decisiones, sino también al interior de la familia, ¿cierto? Empiezan a ser relegadas, empiezan a verse como personas de menor valor, ¿cierto? Las que hacen cosas que no tienen suficiente reconocimiento en sus hogares, y esto genera una cantidad de afectaciones psicosociales, una cantidad de afectaciones en ellas, de reducción también de esa posibilidad de ciudadanía que tienen, que hace parte también como de este análisis. ¿Qué pasa con esto? Y es muy bello esta parte que voy a contar dentro de los procesos de formación, cómo las mujeres van conquistando el tiempo,
sobre todo el tiempo para el ocio, para estudiar y porque quieren poner su propia emprendimiento, porque quieren trabajar. Y una conquista, por ejemplo, es, bueno, salgo de casa, me vengo para este encuentro y ya miren allá cómo resuelvan en mi casa con la persona que están cuidando, ¿cierto? Todos los días salgo ya a caminar, todos los días, algunos días a la semana voy a tomarme un tinto con una amiga, o sea, son cosas micro, de las micro realidades de las mujeres que podrían ser absurdas para otras personas que tienen posibilidad de decidir sobre su tiempo, pero para ellas son conquistas en medio de unas, yo diría que confinamientos, ¿cierto? Si se quiere, voy a acuñar la palabra de neoesclavitudes que hace parte y lo mencionamos en la Convención para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, cuando las mujeres no tienen la posibilidad de decidir qué hacer, ¿cierto? Qué trabajo realizar y en qué condiciones, ahí se presentan las neoesclavitudes, unos confinamientos, estas mujeres presentan unos rasgos, pero salir de casa, ir a formarse, divertirse, recibir el sol, a estar con una amiga, hablar de sus problemáticas, empieza a ser una conquista de esas esferas públicas, entendiendo que no, la esfera pública no es solamente pues como ese foro amplio de la política que conocemos, ¿cierto? En la ciencia política, sino que hay otras esferas públicas que hacen parte como de la autodeterminación de las mujeres. Esto es un poco de lo que hablamos y esto implica procesos de redistribución, Zaira, y aquí es muy importante plantearlo para el público. Hay unos procesos de redistribución a diferentes niveles, unos que son a nivel familiar, otros que son a nivel comunitario, institucional, pero hay otros que son de nivel estatal, ¿cierto? Y es acá en el estatal, en términos de política pública, estoy hablando de la toma de decisiones y asignación de recursos públicos y presupuestos donde las mujeres no encuentran políticas públicas que las apoye para esos procesos de redistribución, porque hay casos de mujeres que no tienen absolutamente con nadie de su familia con quien redistribuir porque están solas, quedan solas con sus personas con dependencias. En la comunidad, ustedes saben, pues es más complicado, pero no existen programas suficientes, entonces aquí se empieza a mostrar en la tesis el desequilibrio, que lo mostró también la pandemia, ¿cierto? Los informes de ONU Mujeres y varios informes, desequilibrios en estas políticas públicas del cuidado y cómo esto es un elemento estructural que sigue generando sobrecargas de trabajo de cuidado en las mujeres, ¿cierto? Entonces, claro, ellas inician unas luchas por la redistribución, pero lo que se desea en este momento es contar con sistemas de cuidado a nivel nacional. Este es un trabajo que puede observar los avances del tema por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Hoy el Ministerio de la Igualdad tiene la responsabilidad de acoger el Sistema Nacional de Cuidados. Estamos hablando ya de sistemas municipales y distritales de cuidado en el caso de Medellín y Bogotá. Estamos hablando de planes departamentales de cuidado a nivel Antioquia, donde he tenido la oportunidad como de estar, procesos que quisiéramos que fueran un poco más veloces para que rápidamente las mujeres pudieran vivir la descarga de esa sobrecarga de trabajos de cuidado. Lamentablemente no es así, pero esto es incidencia de la voz de mujeres formadas y las que apenas están incursionando y las que cuentan su historia y van a todas las reuniones para incidir en un plan municipal de cuidados como está ocurriendo en Medellín, ¿cierto? Entonces esto es un poco como para ir también como redondeando cuál ha sido el caminito de ir a lo privado, de esa vida privada, de la domesticidad del cuidado, que lo planteo en la tesis, cómo ellas lo empiezan a ver como un asunto que les tocó vivirlo, lo empiezan a problematizar, lo empiezan ya a poner en esa esfera pública, también en el diálogo familiar, que genera tensiones, que genera violencias, pero que genera también procesos un poco de libertad para las mujeres, y cómo esto se empieza a elevar hasta hoy, empezar a hablar de un sistema nacional de cuidados que articule la política pública poblacional que cuida personas, pero que tengan en cuenta la cuidadora, a la trabajadora del cuidado doméstica que no ha sido nunca remunerada, que nunca va a recibir una pensión por haber cuidado durante años. Y quiero terminar esto, Zaira, relacionándolo también con la investigación que hice sobre las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ellas hace mucho rato vienen colocando también este tema frente a la remuneración de las mujeres en el cuidado también comunitario o voluntario, como antes se llamaba, ¿cierto? Que finalmente sigue siendo un poco en el ámbito doméstico. Entonces a eso acude pues como esta categoría, la domesticidad del cuidado. El cuidado es un tema público, debe estar en la agenda pública, es de interés público, nos compete a todas las personas, hombres, mujeres, diversos
es cierto, no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con una capacidad humana que tenemos de valorar la vida del otro, la otra y la propia. Todo esto se recoge en la tesis de alguna forma. Maravilloso, estoy muy emocionada escuchándote porque bueno, yo creo que nos podemos ir con una última cosita chiquita que creo que es muy valiosa para quienes están en marcha o quienes están vinculados al pregrado o a la maestría de ciencia política, y es bueno, como que yo creo que vos tenés pues como una experiencia propia, pero una experiencia con los otros que te hace de manera muy simple vincular el cuidado con la política, y me parece muy valiosa toda tu experiencia porque claro, como que uno como que poniéndose en las categorías analíticas por las que pasamos politólogos y politólogas, uno entiende muy rápidamente que la democracia no es solamente no sé, unas elecciones en disputa, un poder en digamos como en alternancia, unas reglas digamos como de juego para que haya, digamos, garantías en ciertas libertades y derechos, sino que, y sobre todo, tiene que ver con una forma, y creo que eso lo dice muy lindo esta pensadora Joan Tronto, ¿cierto? Cuando ella nombra muy vinculada a la mirada de Iris Marion June, cuando nos dice que la democracia tiene que ver con cómo equilibramos, ¿cierto?, ese poder en términos de las desventajas que tienen, digamos, diferentes grupos sociales, ¿cierto? Y digamos que cuando tú nos estás nombrando todos esos avances, pues también reconoces ahí que la práctica democrática está en lo cotidiano, ¿cierto? Está en esos horizontes, pues también, digamos, como de asignar responsabilidades para que hayan, digamos, como realmente, digamos, un juego democrático, insisto, como mucho más equilibrado y realmente equitativo. Entonces yo quisiera yo sé que durante toda la conversación lo has puesto, pero quisiera que pudiéramos cerrar con cómo terminaste vinculando este tema con la ciencia política, qué potencias encuentras ahí en esa conexión entre el cuidado y la ciencia política, y quizás también como cuál es la invitación que haces como experta en el tema a quienes apenas están entrando en el tema y quisieran seguir explorándolo. Sí, bueno, eso también tiene que ver con experiencia personal, ¿cierto? También de formación. A mí la consigna, lo personal es político, siempre me llamó mucho la atención, ¿cierto? Y yo me pude presentar a cualquier otra maestría, ¿sí? De ciencias sociales, de la misma economía, pues como por el tema, pero siempre vi la fuerza en la política con el tema. De hecho, ¿cierto? Se menciona la politización del cuidado, ¿sí? Y es elevar esa experiencia del cuidado, que lo mencionaba ahorita, y colocarlo, tú lo decías, en el término de las relaciones políticas equiparadas y equitativas en igualdad, ¿sí? Y el cuidado es un campo donde, si tú quieres ver un campo de estudio de desigualdad, es el cuidado, ¿cierto? Desigualdad desde la mirada de género, ¿sí? Entonces, solo esto, y lo viví, ¿cierto? Lo viví de manera personal, lo empecé a ver en otras mujeres, empezó a ser sistemático que lo viera en la vida de muchas familias, hizo que me hiciera la pregunta sobre, bueno, a ver, esto que pasa tanto en lo cotidiano, que está generando tantas tensiones, que aleja a las mujeres de la vivencia de sus derechos, bueno, entonces esto que tiene que ver pues con cómo se transforman esas relaciones desiguales, ¿sí? Y tiene que ver todo que ver con la política, tú lo acabaste de decir, con la democracia, con las relaciones paritarias, las relaciones en igualdad de condiciones, y es precisamente el cuidado del campo donde hay más desigualdad. Gracias, es que estoy en espacecito acá democráticamente prestado. Bueno, ahí es donde dice pues como la relación. Yo también quiero mencionar acá a las profesoras, a las primeras personas que escucharon esta propuesta en el instituto, que fue la profesora Gloria, la profesora Daisy Hurtado estaba en esta entrevista, la profesora también Adriana, luego llega María como asesora del proyecto a afinar todo esto, y quiero también como agradecer porque fue una oportunidad también para el instituto poner los temas de género, los temas de contenido feminista por el sentido de transformación que creemos de las relaciones desiguales, ¿cierto? Que limitan el avance de la democracia, ampliar esos espacios para poder incidir en igualdad de condiciones. Entonces quiero pues
como también, así como mencioné a las personas de pediatría, también de la Universidad de Antioquia, también a las profesoras del IEP, del instituto, y con ellas juntas hemos ido como avanzando en esto, que es Ana Lucía ahora en este tema, ¿sí? Creo que es importante los reconocimientos, y también a la Corporación Educativa Combos, a Gloria Amparo y a Gloria María, que han estado también toda mi formación feminista. Creo que han sido un grupo de mujeres poderosas que están acá también en este texto. ¿Qué pasa entonces con esto? Es un campo, tú lo dijiste ahorita, Ana, te queda muy fácil como articularlo, no es tan fácil. El campo de los cuidados ha sido más un tema pues como de salud. Hoy lo estamos politizando, hoy hace parte de la agenda pública hablar de la reducción de la sobrecarga de trabajos de cuidado, de las segundas y triples jornadas que les está generando a las mujeres, los cansancios que esto les genera, y esto por eso habla de las R's, la economía del cuidado habla de esas R's, del reconocimiento, reconocerlo como valor público. En estudios de economía del cuidado plantean que el cuidado mueve la economía de este país, ¿cierto? Aporta el PIB en un 22%, hay varios informes al respecto, y es necesario ya empezar a reconocerlo, y una redistribución, pero que no quede esa aire, esto es muy clave, no quede como política únicamente social o de bienestar social, esto es una política macroeconómica que se está pensando es en un cambio de modelo. Y esto es muy importante para las personas que están interesadas en seguir estudiando esto. Esto cuestiona parte pues como de esos análisis estructurales también y un poco clásicos de lo que ha sido el capitalismo, de lo que ha sido el neoliberalismo, porque es la mirada de género aún frente a la crítica que se le ha hecho a esos sistemas opresores, ¿cierto? Entonces amplía mucho más la mirada, da más pistas de cómo lograr las igualdades, de cómo avanzar como hombres y mujeres en esas igualdades. Y aquí están teorías como la redistribución, que John Rawls pues es uno de las personas que habla de la redistribución, Honnet, que habla del reconocimiento, ¿cierto? Pero logra, por ejemplo, Nancy Fraser logra unir esas dos cosas para hablar de los cuidados, ¿cierto? Y eso estoy hablando exactamente en el campo de la política, ¿sí? Porque, bueno, hay muchos autores y autoras, pero fue con estos autores que logré nutrir esa reflexión que, bueno, tú lo mencionaste ahorita también, a la politóloga Joan Tronto y a muchos que le han ido aportando en el campo de la política, cómo seguir como profundizando en esto, ¿cierto? No es fácil hacer las conexiones, es un tema de lo íntimo, ¿cierto? De lo privado, que ha sido la vida familiar, cómo politizar eso, pero también creo que es un tema que ha sido ampliamente estudiado en la ciencia política, ¿cierto? Lo público, y para hablar de lo público hay que hablar de lo privado, ¿sí? Y el cuidado ha estado encasillado en lo privado, entonces sacarlo de ahí, pasarlo a lo público, creo que es el caminito que estamos construyendo, ¿sí? Entonces, eso es como unas pistas, ¿cierto? Seguir ahondando en las R's de la economía del cuidado, pero desde la mirada política, de la ciencia política, ¿cierto? Que eso es muy importante porque es un mundo, un mar de información que nos podemos ir como desviando. Creo que ya para terminar, esta es una propuesta. Yo creo que hablar de economía del cuidado y la redistribución de los cuidados es una propuesta política, es una propuesta necesaria, hay una deuda histórica frente al tema y va a favorecer a muchas poblaciones, a los niños, a las niñas, personas con discapacidad, sin, ojo con esto, generar dependencias, que es lo que menos se quiere con el cuidado. Queremos esas autonomías, y sin generar mercantilizar el cuidado, la mercantilización de los trabajos de cuidado, que también es un riesgo que estamos corriendo. Entonces sí quiero también, y están las conclusiones de la tesis, no generar dependencias al nombre del cuidado, sería pues antidemocrático y no es el deseo, y no mercantilizarlo, no volverlo un campo de explotación para que algunos pocos se sigan beneficiando, ¿cierto? De un bien colectivo. Un poco es eso, como algunas pistas para seguir en la profundización y en otras investigaciones. Maravilloso, muchas gracias, Ana. Yo creo que nos dejas muchos elementos sobre la mesa para seguir cuestionando ese mundo naturalizado y fragmentado, que nos habla pues de unas labores en lo privado y en lo público, que nos habla de un trabajo remunerado y no remunerado, que nos habla de unas labores socialmente reconocidas y otras que hemos invisibilizado e incluso estigmatizado.
bueno, y que eso termina por minar, como ya tú lo venías nombrando en todo el programa, la garantía de los derechos humanos, especialmente, por supuesto, de las personas que cuidan, que como ya lo resaltas, son en su mayoría las mujeres. Entonces, bueno, esperemos que otras politólogas y politólogos se atrevan a seguir pensando todas esas pistas que nos dejas para cerrar en el programa de hoy, y agradecerte por toda la generosidad también compartida durante el programa. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy feliz que estos temas ya hagan parte de la agenda también del instituto y de todos los programas de difusión. Muchísimas gracias a Alex también. A usted, profe, por acompañarnos. Ha sido bien interesante este ejercicio y por supuesto en ese comienzo de ciclo, pues justamente creo que lo hemos comenzado de la mejor manera. Profesora Zaira, ¿cuál es nuestro próximo capítulo para que nos vayamos de una vez preparando para el desarrollo del mismo? Bueno, en el próximo programa vamos a tener como invitada a Cindy, que es una estudiante egresada también de nuestra maestría en ciencia política, que nos va a hablar de la estética afro, y como anticipado, digamos, al inicio del programa, nos va a permitir entender que también podemos hablar de una ciencia política que empieza a cuestionar los modelos estéticos racializados. Entonces, bueno, creo que de la mano de ella vamos a poder abrir otro horizonte de análisis muy interesante para quienes hoy también están abriendo pistas diferentes al interior de nuestra disciplina. Por supuesto, estaremos al tanto de ello. Ella es Zaira Agudelo, nuestra coordinadora académica en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia. Hablamos de la franja de consultorios que ustedes escuchan para el caso de los jueves de 4 a 5 de la tarde, hoy con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. A ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Ya saben, la cita semanal para el caso del Instituto de Estudios Políticos. En desarrollo de estos consultorios los escuchan lunes a viernes 10 a 11 de la mañana y en la tarde lunes a jueves 4 a 5. Operación Sonora, William González. En el Instituto de Estudios Políticos nos acompaña Juliet Guevara. Les hemos acompañado con nuestra coordinadora académica Zaira Agudelo, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa Beatriz Elena Mejía. Pausa muy breve para que hablemos de la R57, con información, opinión, análisis, siempre con criterio universitario. Feliz tarde para todos y para todas, hasta pronto.